con el tema el plan de exterminio humano. ¿Qué voy a tratar de abarcar o desarrollar con este tema, el plan de exterminio humano? Bueno, pues han entrado principalmente 4 filosofías, 4 ideas, 4 ideologías al ser humano desde finales del siglo XIX hasta el presente siglo XXI, que han cambiado, han transformado totalmente la humanidad. Y pues para esto tenemos que comprender que estamos rodeados de un mundo invisible, espiritual, donde entidades espirituales tienen influencia en nosotros como los seres humanos. Así que estas ideas que vamos a tratar, o estas filosofías, que son principalmente la teoría de la evolución o la idea de la evolución, la eugenesia, el ateísmo y el comunismo. Son las 4 filosofías o las 4 ideas que quiero tratar con este tema del exterminio humano y poder recordar que esto no viene solamente del aire, o sea, las ideas son influidas por algo o por alguien. Así que vamos a profundizar en la Biblia, principalmente para que sea nuestra fuente de revelación y de comprensión de lo que pasa o de los eventos a nuestro alrededor. La Biblia nos revela que desde el principio de la creación, la primer pareja humana fue atacada con una idea, con una insinuación, con pensamientos que trataban, ¿qué cosa? De abortar el plan de Dios para nosotros como seres humanos. Y veámoslo en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 5 principalmente, donde después que Dios le dio la orden a Adán y Eva, de ese árbol no podrás comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los seres humanos tenían que entender en ese momento que no éramos dioses, que éramos seres, criaturas creadas por Dios y como tales responsables moralmente de nuestras acciones para el bien y para el mal. Todas las criaturas que Dios ha creado antes que nosotros, los ángeles, fueron creados también con libertad. ¿Con libertad de qué? Con libertad de poder tomar decisiones por las cuales viene la responsabilidad entre el bien y entre el mal delante de Dios. Así que tenemos que analizar que esta insinuación, esta idea que transmitió o que puso Satanás, el ángel caído, Lucifer, el príncipe de este mundo, en las mentes de la primer pareja humana, ha repercutido a través de toda la historia. Pero principalmente, tal vez yo pienso que como él sabe que le queda poco tiempo, lo dice Apocalipsis capítulo 12, él ha acelerado la destrucción del ser humano de diversas formas. Y una de las principales formas en las que él opera en el ser humano es a través de nuestra mente, porque aquí en la mente es donde se encuentra la guerra entre el bien y entre el mal. Así que si hay ideas que puedan entrar a tu mente y que te puedan desviar o desvirtuar o hacerte a un lado de los pensamientos de Dios, pues sabemos claramente que son pensamientos, que son ideas que tienen el propósito de poder llevar tu mente a un grado, y no lo quiero exagerar, finalmente de locura. Porque la locura es el grado final donde el ser humano, a través de creer que somos dioses, podemos llegar. Como lo vamos a demostrar a través de estos 2 noticieros proféticos. Les dijo Satanás: ¿sabe Dios que el día que coman de este árbol, serán vuestros ojos abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Qué había detrás de estas palabras? ¿Qué había detrás de este ataque? ¿Qué había detrás de estas insinuaciones? Había 3 propósitos principales, pongamos mucha atención. Número 1, Satanás les estaba diciendo: ustedes no necesitan que un Dios los gobierne. En otras palabras, ustedes son dioses. Ustedes pueden poner las reglas, ustedes pueden de aquí en adelante autogobernarse sin la ayuda externa de ninguna entidad espiritual. Número 2, les está diciendo que ellos tenían el potencial para convertirse en dioses. O sea, ustedes pueden no solamente ser una pareja humana, sino tienen el potencial para poder ser seres superiores.
y como fueron creados. O sea, la insinuación era que podían mejorar todavía la creación que Dios había hecho. Y en tercer lugar, esta insinuación contenía también este propósito. Ustedes también tienen la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. No tienen necesidad que Dios les diga esto es bueno, esto es malo. No, ustedes pueden decidirlo. Y pues claro que me adelanto un poco, esto es a lo que el siglo XXI ha llegado a la humanidad. Recordemos que hace poco con la famosa pandemia llegó la famosa filosofía, ideología, las ideas, que ya sabemos ahora de dónde provenían, para desarrollar la ideología de género. Comenzar a decirle al ser humano, no es que ustedes no son realmente hombres, no son el sexo que Dios los creó, ustedes no son mujeres, tú como mujer puedes también ser hombre y tú como hombre puedes ser mujer. Y vemos de qué forma el ataque venía, y es interesante que haya sido en estos últimos años a poder desorientarnos en cuanto a nuestra identidad con la cual Dios nos creó, tanto genética como biológicamente. Y así vemos que desgraciadamente esta primer pareja creyó esta mentira, como lo ha creído el ser humano a través de todos los siglos, y desde entonces la humanidad, por creer esta mentira, hemos llegado en el siglo XXI casi al exterminio de la raza humana. Me estoy adelantando un poco, pero lo vamos a comprobar en la segunda parte de este noticiero. Ahora, veamos también nosotros que a través de esta idea, pues los césares romanos, recordamos, se hicieron dioses. Comenzaron a proclamarle al mundo grecorromano que ellos eran dioses, así literalmente. Calígula sobre todo, ¿verdad? César Augusto, todos esos césares llegaron a un punto de locura, de loquera, en la que pudieron asumir la personalidad de un dios. Los faraones en Egipto, muchos reyes, los zares en Rusia también, donde llegan a un punto donde ya no tienen que rendirle cuentas a nadie, explotan al pueblo, comienzan a tratar de simplemente hacer su propio imperio, su propia torre de Babel, y llegar a un mundo donde realmente llegan a creer que son dioses. Veamos esto en primer lugar para que lo podamos entender en la caída de Satanás en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí hago un paréntesis rápido. Quiero intercalar la famosa enseñanza que está en la Biblia, que muchos no lo han recibido ni aprobado, de que el mundo estuvo habitado, el planeta Tierra estuvo habitado antes que nosotros por los ángeles. Bueno, esto lo podemos ver en Job capítulo 38, donde ya se describe que los ángeles, cuando Dios hacía la tierra, diseñaba las dimensiones de la tierra, las medidas de la tierra, los ángeles estaban junto con él, alegrándose de la creación del mundo, el mundo en que tú y yo vivimos actualmente. Así que la existencia del planeta Tierra tiene billones de años, demostrado por la arqueología, la paleontología, la antropología, etcétera, etcétera. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, vamos a llegar casi a los 6,000 años de historia. Entonces la Tierra, el planeta, tiene billones de años. Como vuelvo a repetir, se ha descubierto a través de diferentes áreas de la ciencia, pero el ser humano tiene aproximadamente, o vamos a llegar ya a los 6,000 años de historia desde la creación del huerto del Edén. Pero dice aquí en este capítulo 14 de Isaías, regresamos al versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a lo alto de las estrellas levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vemos pues cuál fue el origen, cuál fue realmente la causa, la motivación que esta criatura llamada Lucifer o Heilel en el hebreo tuvo
cuando él cayó de la gracia de Dios, cuando él fue realmente lleno de el pecado de la soberbia. La soberbia, dice la Biblia, que es una de las razones más grandes que puedan existir para que el ser humano pueda desvirtuarse, salirse del camino de Dios. ¿Y a dónde nos lleva el pecado de soberbia? ¿A dónde nos lleva el pecado de orgullo? Pues hacernos creer que podemos gobernarnos, que no necesitamos ninguna entidad espiritual externa para poder realmente definir y determinar entre el bien y entre el mal. Así que esta idea es la que ha permeado a todas las civilizaciones. No necesitamos a Dios, vamos a gobernarnos, pero que tuvo su auge, vuelvo a insistir, a finales del siglo XIX y siglo XX, con la eugenesia, con la famosa teoría de la evolución, con el comunismo y con el ateísmo, que fueron las 4 ideologías, filosofías que han descompuesto completamente hasta el siglo XXI al ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano no solamente llega a donde ha llegado de la noche a la mañana. Siempre hubo un proceso antes para poder llegar y culminar la forma en la que hemos pensado, la cual determinará nuestra conducta tarde o temprano. Dice, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, previniéndonos acerca de esta manera de pensar y de las ideas que no tengan su origen en la palabra de Dios y que tarde o temprano nos llevarán a un plano donde acabaremos convenciéndonos de que realmente somos dioses. Dice Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, ¿qué dice la Biblia a través del apóstol Pablo? Que tengamos cuidado de las ideas, de los libros, las películas, las miniseries, etcétera, etcétera, de las enseñanzas de nuestros maestros. Si tú estás en la primaria, en la secundaria, principalmente en la universidad, tengamos cuidado de las ideas que los maestros nos están transmitiendo o lo que encontramos a través de muchos libros. Tengan cuidado acerca de filosofía. La palabra filosofía viene del griego, que significa amor a la sabiduría. Filos, amor, sofos, sabiduría. Entonces, ¿qué es un filósofo? Todos los seres humanos somos filósofos de alguna manera, porque significa que amamos lo que pensamos, o sea, lo que tú piensas, lo que llega a gobernar tu mente, lo llegas a amar, y como lo llegas a amar, lo llevas a actuar, lo llevas a la acción. Entonces, estamos haciendo, o nuestras acciones manifiestan nuestros pensamientos, porque son los pensamientos finalmente los que determinan nuestra manera de vivir, nuestra psicología o nuestra conducta. Así que se nos advierte, tengamos cuidado de ideas que no provienen de la Biblia. ¿Ideas de dónde? Pues de hombres de Confucio, Carlos Marx, Carlos Darwin, Friedrich Nietzsche, Federico Engels, etcétera, etcétera. O de grandes conquistadores, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, César los Romanos, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han existido, como tú y como yo, en este planeta, que son hombres como tú y como yo, somos seres humanos. Ninguno de ellos ha podido realmente crear a los demás. Así que como seres humanos, todos estamos en un nivel limitado de entendimiento de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, tenemos que recurrir al Creador, al origen del universo, revelado en las Sagradas Escrituras, para que podamos comenzar a entender las ideas que Él tiene de nosotros, las ideas y el propósito por el cual Él creó el mundo, y poder entrar en su plan de redención para comunicarlo también mediante el Evangelio y la gracia de Dios al mundo entero.
Y tenemos también otra advertencia, el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Dice así, primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, oigamos muy bien, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, o sea, se ha ensoberbecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de necias palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que pues la Biblia es muy clara, ¿verdad?, en cuanto a orientarnos de que tenemos que atravesar por este mundo. Somos peregrinos, tarde o temprano tú vas a morir, yo voy a morir, la generación que se encuentra a nuestro alrededor, todos tenemos que morir. Y en este atravesar y en este cruzar, en este peregrinar por el mundo, tenemos que tener cuidado qué voces estamos oyendo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 del Evangelio de Juan, mis ovejas, los que me han creído a mí, oyen mi voz y me siguen y yo les doy la vida eterna. Así que tenemos una sola vida para determinar como agentes morales, responsables que fuimos creados, qué voces vamos a estar oyendo. Y las voces que estemos oyendo durante todo nuestro caminar en el mundo van a determinar la forma de nuestro comportamiento, la forma de nuestras acciones, la forma como nos vamos a conducir, la forma como vamos a percibir el mundo, la forma como vamos a tratar a nuestra esposa, la esposa al esposo, a nuestros hijos, la forma como vamos a manejar los negocios, va a determinar absolutamente todo lo que nosotros estamos llamados para poder realizar en esta vida, con Dios o sin Dios. Todo depende de las voces que estamos escuchando. Muy bien. ¿Cuál fue la primera teoría, la primera filosofía, la primera idea que es la que más daño ha causado al ser humano? En los últimos 2 siglos, bueno, podría yo decir a finales del siglo XIX, el 20 y ha afectado de una forma tremenda la manera de pensar más que nunca a todas las personas del siglo XXI, ha sido la famosa teoría de la evolución de Carlos Darwin. La teoría de la evolución enseñó o postuló una teoría anticientífica. Escucha lo que estamos diciendo. Por eso es teoría. Aun cuando ha llegado el atrevimiento, la desfachatez, la deshonestidad de los científicos y de los maestros en las universidades, en las secundarias, en los principales centros de enseñanza en el mundo, han llegado al grado de atreverse a decir que es científica la teoría de la evolución. Y cuando hay un dicho que dice que lo postuló el secretario de propaganda del nazismo, de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, comenzó a enseñar que cuando una mentira se repite 100 años, se va a acabar aceptando como verdad. O sea, cuando escuchamos algo que se repite y se insiste en eso, se acaba aceptando, pues que es verdad. Porque hasta el momento uno dice, pues nadie lo ha contradicho, ¿verdad? La mayoría piensa en eso, la mayoría lo ha aceptado, pues yo también no puedo formar parte tengo que formar parte de lo que es la mayoría y me inclino a pensar igual que la mayoría. Así es el ser humano. Somos arrastrados, ¿verdad? Entre los jóvenes lo podemos ver. La mayor parte de los jóvenes que fuman o comienzan a fumar, ¿por qué lo hicieron? Porque la mayor parte de sus amigos fuman, todos fuman, yo no quiero sentirme aislado de mi grupo. Voy a fumar también para no sentirme diferente de los demás.
Y así con todo, ¿verdad? Con las drogas, etcétera, etcétera. Esa es la corriente que dice Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, que sigue el ser humano. Una corriente que va de arriba hacia abajo y no saben que los lleva, que parece caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esta teoría de la evolución postuló, ¿verdad? Es anticientífica, lo quiero explicar antes de adelantarme a poder explicar más o definirla. Es anticientífica la teoría de la evolución, para que lo oigas bien y se lo digas a tu maestro si estás en la universidad o a tus amigos. En primer lugar, porque la genética, cuando se descubrió el ADN o el ácido desoxirribonucleico en 1954, se determinó claramente que no puede mezclarse dos especies. O en otras palabras, el esperma de un perro va a seguir siendo perro de todos los caninos. No se puede mezclar con los felinos, ni con los equinos, ni con los vacunos. Una vaca es una vaca. No se puede una vaca mezclar con un burro, ni tampoco un caballo con otra especie, porque lo determina el ADN o el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula descubierta en 1954 por el doctor Crick y otro médico que les dieron el premio Nobel de Medicina por este famoso descubrimiento. Así que es contrario a la biología, ¿verdad? La biología nos muestra también claramente que los aminoácidos, que son casi como los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución. Ya tenemos la genética, genéticamente es imposible la evolución, ni que un esperma o la mezcla de una especie con otra especie. La biología, y en tercer lugar, la segunda ley de la física, que es la termodinámica. La termodinámica son dos leyes y la segunda ley establece que todo absolutamente en el universo tiende al deterioro, a la destrucción, a la descomposición. El Sol está perdiendo millones de toneladas de masa cada segundo, todo se tiene que descomponer, tengo que pintar la casa, tenemos que darle mantenimiento a nuestro cuerpo porque todos los días estamos muriendo celularmente, en fin, esto lo establece la segunda ley de la termodinámica de la física, que es la que rige casi todas las demás leyes de la ciencia. Así que, ¿cómo es posible que se atrevan a decir que la teoría de la evolución es científica? Hasta este momento jamás han probado, ni probarán la mutación o el cambio de una especie a otra especie. Y es lo que están tratando de hacer en los laboratorios, de cruzar ratones con otra especie y gatos con perros y perros con chivos, etcétera, etcétera, para producir algo híbrido. Porque cuando llegamos a llegar a eso, por ejemplo, cuando se mezcló un caballo con una burra, ¿cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue una mula. Y la mula nació híbrida. Ya no se podría reproducir porque ha violado las leyes de la genética establecidas por Dios desde el primer libro del Génesis, de la primera página de la Biblia, que Dios estableció las leyes de la genética. Así que es importante que nosotros veamos todas estas cosas, porque esta teoría de la evolución, ¿verdad?, comenzó a postular claramente que se propagaría en todos lugares y en todo económico, etcétera, etcétera, y que se podía realmente llegar a mejorar la especie del ser humano a través, pues, de la biología, a través de la genética, etcétera, etcétera. Y esto dio lugar a la eugenesia, que vamos a tratar, y también al comunismo y al ateísmo en el próximo noticiero profético. La eugenesia, ¿verdad?, que es la ideología que busca mejorar las características hereditarias a través de la especie humana, mediante la selección de personas consideradas aptas, o sea, de personas que no tengan defectos físicos para poder reproducirse. Lo vamos a ver con mucha calma y con más profundidad
en el próximo noticiero. Pero eso fue precisamente lo que llevó a los nazis en el siglo pasado para llegar a creer Adolfo Hitler que podía mejorar la raza humana. Él le llamó la raza nórdica, después le cambió a la raza germánica, que sería la raza blanca, güeros de ojos azules, rubios, y que todos los demás que estaban defectuosos había que exterminarlos. Así que veamos nosotros de qué forma el ser humano ha ido desarrollando por creer que realmente no fuimos creados por Dios, por creer que somos dioses, por creer que podemos determinar y decidir qué es bueno y qué es malo, por creer que tenemos el potencial de mejorarnos a nosotros mismos, a lo que hemos llegado en el siglo XXI. Pero los esperamos con mucha más información en la segunda parte de este noticiero, el plan del exterminio humano. Que Dios los bendiga.